¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy al mediodía tuvimos una larga charla sobre Gracias Babi. Después recibí un par de llamados telefónicos muy graciosos. Bueno, no importa. No voy a trabajar de corresponsal, quédense tranquilos. Hay cientos de periodistas que pueden cubrir esa tarea mejor que yo. Eh, Pero me llamaron la atención y retuiteé las declaraciones de la doctora Jacopo, que es senadora nacional por la provincia de Jujuy, igual que el doctor Mario Fiat, que es médico, presidente de la Comisión de Salud. Eh, ¿Qué dijo la colega, la senadora por la provincia de Jujuy? Dijo que el proyecto de ley del príncipe Máximo es inconstitucional y que es jueguito para la tribuna, más o menos. Eso por un lado. Por otro lado, el doctor Mario Fiat el año pasado, o el anteaño, no sé cuándo fue que se discutió en el Senado la ley de interrupción del embarazo, tuvo un discurso brillante, eh, oponiéndose. No creo que haya cambiado sus convicciones, porque lo sé un caballero y lo sé un hombre de bien. Entonces acá se podría dar una situación un poco extravagante. Podría, hablo en términos potenciales, porque yo no tengo el conocimiento de otros respecto a lo que van a hacer la gente. Yo a veces no sé lo que voy a hacer yo, menos puedo opinar lo que puede llegar a ser la gente, otra gente. Pero se daría este extraño caso de que los diputados por Jujuy voten de una manera y sus senadores voten de otra. Lo que sería simpático. Pero cuando esto ocurra, lo vamos a comentar. Pero me llamó la atención las declaraciones de la senadora, que son públicas, que le hizo en la radio de la ciudad, y respecto a la posición personal de Mario Fiat respecto a la interrupción del aborto, es pública y notoria. Por lo tanto, ya hay dos normas de todo ese conjunto de normas que el Ejecutivo mandó o mandaría, que van a encontrar algún reparo. Pero esperemos que las cosas sucedan. Yo no puedo suponer, sinceramente no. Yo hablo de lo que sé, de derecho. La norma que ayer le dio media sanción a la Cámara de Diputados es inconstitucional por cuatro o cinco puntos básicos. Primero, la ley impide y la Constitución impide la doble imposición impositiva. No se pueden cobrar dos impuestos por lo mismo. Porque la Corte a eso lo llamó efecto confiscatorio del impuesto. Como primera medida. Como segunda medida, si yo llevo el impuesto a equipamiento, estoy tributando el trabajo, es decir, estoy exigiendo tributación sobre el valor que es amortizable de elementos que resultan del capital de trabajo, es decir, por ejemplo, las motocosechadoras. Entonces, una empresario agropecuario que tenga tres motocosechadoras, que las arrienda o las utiliza, se convertiría por el precio del equipamiento, se convertiría en sujeto de imposición tributaria. Lo que es contradictorio con la manda constitucional y básicamente con la ley tributaria. Eh, Todo esto termina afectando un derecho constitucional, que es el que está en juego, que es el derecho a la propiedad. Es decir, la Corte dijo ya hace muchos años, y viene repitiendo, en eso no hay variaciones, que hay un límite
a las exigencias del Estado respecto a la tributación. Pasado ese límite, se produce un acto de confiscación y los actos de confiscación están expresamente prohibidos por la Constitución Nacional. Entonces, esta es una discusión de tributaristas más que de constitucionalistas. Y no va a ser una discusión de carácter general, sino va a ser bastante particular, porque los tributos que recibe el que le cobran a la actividad agropecuaria, el complejo agroindustrial, agroexportador, por ejemplo, es distinto a los impuestos a las industrias metalmecánicas, es distinto a la tributación que se hace sobre empresas de turismo, es decir, cada rubro tiene una forma de cálculo tributario diferente, por lo tanto va a ser una cosa bastante engorrosa. Si yo tengo un edificio de propiedad horizontal y lo alquilo, tiene un tratamiento impositivo distinto a que si tengo un edificio de propiedad horizontal y no lo alquilo. Está ahí durmiendo el sueño de los justos. Por lo tanto, me parece a mí que va a ser una discusión. Primero, se va a producir la discusión del Senado. El Senado tiene mayoría automática. Lo publicarán en el boletín oficial. El nene va a poder decir: tengo una ley. Y después se harán un picnic en la justicia federal. Pero mi reflexión va por otro lado. Nosotros somos un espacio multipartidario, multiplural, que venimos de distintas tradiciones políticas, de distintas formas de ver la política. La misma circunstancia, un liberal, un radical, un peronista o un conservador lo mira de distintas maneras. Por eso precisamente el ejercicio de la inteligencia política nos hace ver las cosas de distintas formas. Eh, para darles un ejemplo, eh, somos un espacio juntos por el cambio que el primer debate que se tuvo que dar es en reconocerse distintos. El primer debate que se dio, en el cual yo participé, se dio después de Gualeguaychú, con algunos dirigentes del PRO, algunos dirigentes de la coalición cívica, etcétera, etcétera. No estaba el peronismo expresado por Pichetto. Y en ese debate, que fue un debate riquísimo, interesantísimo, tuvimos que primero razonar que no íbamos a ver los mismos temas de la misma manera. Y que lo primero que teníamos que aceptar, entender, comprender, era que no íbamos a ver los mismos problemas de la misma manera. Porque veníamos de tribus distintas, de formas distintas de pensar la política, de experiencias personales diferentes. Entonces, ¿cómo íbamos a resolver esta cuestión? ¿Cómo íbamos a zanjar estas diferencias? Y se resolvió usando el sentido común. Hacer una escala de valores, de principios. Valores y principios. Los valores son los republicanos, los principios son los democráticos. Dentro de los principios democráticos y los valores republicanos existen las diferencias. Entonces, si votamos distinto, porque tenemos distintas maneras de ver la misma circunstancia, estamos dentro de los parámetros de aquella primera discusión del año 2015 que tuvimos entre dirigentes de segunda línea, entre apoderados, de lo que se llamaba Cambiemos. Por tanto, yo no entiendo la sorpresa de mucha gente. De este micromundo que es Twitter.
Según los últimos informes, en la Argentina hay 4.100.000 cuentas activas de Twitter, sobre 40 millones de habitantes. 4.100.000 cuentas activas. Se calcula que de esas 4.100.000 cuentas activas, hay un 20 o un 25% que son cuentas muy activas y el resto son cuentas más pasivas. Es decir, que tienen interrelación entre ellas y entre otras, y que están básicamente administradas en grupos. Hay una tribu de Juntos por el Cambio, una tribu del peronismo, hay una tribu del kirchnerismo, y hay otras tribus que nosotros ni sabemos que existen, por ejemplo, grupos que tienen, o tribus que tienen similitudes en costumbres sexuales, en formas de ver la sexualidad y la vida. Hay de todo, en esos 4.100.000 cuentas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? La aplicación nos agrupa en función de nuestras afinidades. Yo le pongo me gusta, sigo a un fulano me sigue a mí. Por lo general Twitter es una aplicación que nos agrupa por intereses comunes. A veces yo me pregunto cuál es el interés común. No digo que Twitter tenga equivocada la aplicación. Aunque en Estados Unidos están pensando seriamente en las aplicaciones de Twitter, están equivocadas. Pero independientemente de eso, ¿qué es lo que nos une a los que estamos, a los pasivos colaboradores de Juntos por el Cambio? Porque a lo mejor esta discusión que se dio en el 2015 entre dirigentes nunca se dio entre nosotros. Y se debería dar entre nosotros. Porque a mí que un señor que no conozco, que nunca he visto en mi vida, que tiene 125 seguidores, diga que nosotros los radicales deberíamos desaparecer de la política, me causa gracia. Ni siquiera me ofende, me causa gracia. Pero ese tipo yo lo miro, la sigue Lilita Carrió, lo sigue a Fernando Iglesias, es un tipo comprometido, a pesar de sus pocos seguidores, ya tendrá muchos más. Eh, a pesar de eso, es un tipo comprometido con lo mismo que estoy comprometido yo. Lo mismo. Sin embargo, él a mí dice que yo estoy de más. Yo participo de un partido que es enorme, que está de más. Entonces, a veces pienso que hay gente que en su propio fanatismo o su propia mirada sesgada sobre la realidad es atenta contra la unidad del espacio y lo hace sin darse cuenta. Por eso lo llamo a la reflexión. Nosotros, los dirigentes, no nosotros, los dirigentes de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri para abajo, admiten las diferencias, admiten que se vote distinto, admiten. Yo hace unos días les definí lo que decía Spinoza, la traición la define el traicionado. Y yo no creo que Mauricio Macri o Patricia Burrich o qué sé yo quién se sienta traicionado porque los diputados de Jujuy voten como votan. Porque acá lo atacan al gobernador, pero protegen a los diputados. Entonces la diputada Burgos, el diputado Risotti, que son tontos. ¿Son lelos a los cuales le anotan en un papelito que tienen que votar? No. Si llegaron ahí, llegaron por sus propios méritos. No se les puede faltar el respeto de esta manera.
Alguna razón deben tener por qué votaron como votaron. A lo mejor pensaron igual que yo, en algún sentido, es decir, bueno, estamos castigando, de alguna manera que paguen los Bullerón y que paguen los Roca, los tipos que nos volvieron locos, que lo volvieron locos a Mauricio los 4 años, sobre todo porque no quería meterse en el tema de los cuadernos, Mauricio Macri. Y por ahí viene el problema, por ahí viene el enojo. Entonces, ¿a quién estamos defendiendo? Mantengamos la unidad porque lo único que nos posibilitaría el día de mañana volver al gobierno en el 2023, aparte de ganar el 2021, es mantenernos unidos, muchachos. Y chicas, mantenernos unidos. Por eso les conté lo del 2015. ¿Cuál fue el primer arreglo que hicimos entre nosotros? Es cómo íbamos a tratar las diferencias. Y la decisión fue respetándolas. Para los radicales no es difícil, porque todavía hemos respetado diferencias, aún entre nosotros. Es una humilde contribución que hago a la unidad del espacio. Hagan lo que quieran. Les mando un abrazo muy grande a todos. Nos vemos mañana.